Hola, buenas tardes para todas, para todos. Soy Daniel Helvig, director de Enlace. Estoy acá en el Ministerio de Trabajo de la Nación, dejándoles esta clase grabada. Hoy es jueves 10 de agosto a la tarde. La verdad que hubiera querido algo un poco más interactivo con todos ustedes, pero bueno, dadas ya las circunstancias, lo más eficaz realmente resulta dejarles esta clase sobre servicios públicos de empleo grabada. Un poco antes que nada comentarles, digamos, este es el segundo módulo, es la segunda clase. La primera fue sobre el mundo del trabajo, sobre sus características, sobre los números que lo describen. Esta segunda es sobre servicios de empleo. Y luego que son las dos clases de nivel contextual para ubicar lo que hacemos en el día a día en las oficinas de empleo, y luego vendrán otras clases donde intentaremos abordar de manera más puntual las tareas de oficinas de empleo, otro módulo donde trabajaremos sobre los principios, digamos, de atención de las poblaciones vulnerables, los principios de atención en orientación laboral, donde avanzaremos después en otro módulo sobre la relación con las empresas, con los empleadores, con las acciones de intermediación laboral, de cómo tener mejores herramientas para estas cosas que estoy describiendo. También después sobre el mundo de los emprendimientos y los entramados productivos, otra de las grandes focos en el que trabajan las oficinas, y sobre el final de la capacitación vamos a trabajar sobre la planificación de la oficina de empleo, la planificación interna y cómo mejorar un poco a veces las cuestiones de planificación. Este es un poco el esquema general que iremos transitando, digamos, con la capacitación. Simplemente para terminar de presentarme, bueno, yo decía, soy el director de la Dirección de Servicios de Enlace. Fuimos Dirección de Servicios de Empleo, somos el área en el cual se, ha, se coordina actualmente todo el trabajo de las oficinas, pero también históricamente del área del cual se ha generado esta etapa de la red de servicios de empleo. Digamos, me tocó trabajar en el exterior también en otra etapa, desde el 2006, 10 años hasta el 2015, con un montón de compañeras y de compañeros que todavía están en la dirección, eh, y donde, bueno, me ha tocado desarrollar distintas funciones, pero donde hemos trabajado desde cero, digamos, en el fortalecimiento y en la construcción de la red, trabajando territorialmente con una cantidad de oficinas en distintos territorios. Un trabajo del cual disfruté muchísimo, digamos, y que constituye un poco con la reflexión colectiva de los compañeros la clase que vamos a dar hoy. Soy sociólogo, profesor de ciencias sociales. Me ha tocado que el ministerio de alguna manera me encomiende viajar en algunos países del mundo para conocer los servicios públicos de empleo de esos países, como en el Reino Unido, en Francia, en Canadá. Hemos participado también con la dirección de innumerables procesos de intercambio con distintos países, también incluso de Latinoamérica, dando asistencia, recibiendo asistencia. Y bueno, un poco esto para contar desde dónde hablamos, ¿no? Cuando hablamos de servicios públicos de empleo. También decirles, bueno, que el núcleo, digamos, el núcleo de lo que nosotros trabajamos es una mirada donde las oficinas de empleo son una institución del territorio que trabajan con los programas del ministerio, que los programas del ministerio constituyen una enorme herramienta, pero donde no es lo único que hacen las oficinas. Nosotros entendemos que los servicios públicos de empleo son una política pública, algo de esto vamos a reflexionar ahora, territorial, que hace un montón de relaciones sociales y de necesidades del territorio, que intentamos a veces abarcar lo mejor posible en los programas del ministerio, pero que no necesariamente los servicios de empleo quedan reducidos a los programas del ministerio. Y también entendiendo que estamos en un país que tiene una diversidad muy grande en cuanto a, a sus culturas, a sus regiones, a sus culturas socioproductivas, a los ambientes en donde se desarrollan y trabajan las personas, y que esto también hace a lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de reflexionar
sobre los servicios públicos de empleo. Yo me permito compartir con ustedes en este momento un documento que, bueno, no es un PowerPoint, pero quizá es alguna guía para ir trabajando los puntos, digamos, que vamos a trabajar en esta charla, clase, y que por ahí pueden servir, digamos, como para que no sea solamente mi cara acá y voz, digamos. Bueno, en primera instancia esto, alguna definición general, pero la red de servicios de empleo comenzó allá por el 2005. La clase hoy va a estar complementada con otra parte que va a ser realizada posterior de mi charla, que la va a realizar Ignacio Moretti, que es jefe de departamento de la dirección y que también tiene mucha experiencia y mucho trabajo en el fortalecimiento directo de las oficinas, y él nos va a brindar después algún tipo de información y de conceptos complementarios, ¿no? Que le menciono ahora. Pero decía, bueno, hoy contamos con 605 oficinas de empleo activas. Nosotros consideramos en oficinas de empleo activas las que están en actividad, las que tienen un equipo donde suceden cosas en el día a día. Y en el conjunto abarcamos, sumando la población de todos los municipios, a más del 90% de la población nacional, y trabajan más de 3.000 personas en las oficinas de empleo. Una gran mayoría son compañeras, mujeres, ¿no? Esta es una descripción general de la red de servicios de empleo. Algunos datos más, insisto, sobre la trayectoria, sobre cómo ha sido esta construcción a través de ya 17 años, 18 años. Después la va a dar, la va a dar inicio. Un poco la idea de esta charla, de esta clase, como lo quieran ver, es que podamos avanzar justamente en una mirada un poco más reflexiva y comprensiva, diría, sobre nuestra práctica diaria con las oficinas de empleo, ¿no? Nosotros no sentimos parte de las oficinas de empleo en ese sentido, por eso lo decimos así. Poder reflexionar un poco en torno a lo que hacemos, digamos. Nosotros podríamos haber pensado simplemente una clase de servicios de empleo contando qué son los servicios de empleo, pero la verdad es que nos parece importante pensar en lo que hacemos, pensar en por qué hacemos lo que hacemos, pensar de qué hablamos cuando hablamos de servicios de empleo, y esta reflexión justamente para posicionarnos, ¿no? De alguna manera, para revisar la práctica institucional. Un concepto que nos parece muy importante, estar en permanente revisión la práctica institucional. Nosotros, si pensamos en qué son los servicios de empleo en Argentina, podríamos decir que es un dispositivo que realiza determinadas acciones, ¿no? Atienden y orientan ciudadanos. Es muy interesante la palabra atienden, ¿no? Porque nosotros pensamos en atención y es alguien sentado en un escritorio, y tiene que ver con dar atención, de atención, ¿no? De prestar atención, de tener en cuenta, ¿no? Entonces, atienden y orientan ciudadanos y empresas, promueven la calificación laboral de las personas, realizan acciones de intermediación laboral entre los trabajadores y las empresas, y asisten y promueven la creación de emprendimientos. Nosotros tenemos que tirar así analíticamente, digamos, las acciones principales. Además hay una cantidad de acciones logísticas, ¿no? También que las realizan las oficinas, que tienen que ver con los programas, con las personas que participan de los programas, con la administración de todo esto. En este caso, yo me refería a los servicios, ¿no? Y para, de alguna manera, repreguntarnos acerca de para qué hacemos esto que hacemos, eh, y repreguntarnos con el sentido de la pregunta que de alguna manera señalo acá: ¿qué es necesario hacer? ¿No? No sé si todos los días, pero muy seguido, digamos, está muy bien que la política pública, los que tenemos funciones en la gestión pública, nos preguntemos qué es lo necesario hacer. Entonces, de alguna manera, qué es lo que es necesario que hagamos con los temas que trabajamos, obviamente. Entonces, esta es la reflexión, ¿no? Y quizá para que esta reflexión pueda
pasar por todo un circuito, vamos a trabajar algunos temas que son políticas públicas, políticas de empleo, algo sobre la producción y el trabajo y la integración sociolaboral. ¿Qué es la integración sociolaboral? Estos conceptos quizás nos ayuden un poco a una reflexión cuyas conclusiones no voy a cerrar yo, pero que quiero provocar de alguna manera con esta charla. E insisto con la pregunta de qué es necesario hacer, me adelanto un poquito lo que tenía previsto, pero generalmente todas las políticas públicas nacen de esta situación, ¿no? A veces se dice teóricamente la definición de un problema. Esto es algo que me parece importante señalar. Toda la reflexión que nosotros hagamos hoy en este momento va a ser desde un punto de vista funcional, es decir, no teórico-analítico. No vamos a entrar en definiciones hasta el último coma y detalle. No, no. Vamos a revisar los conceptos y las definiciones en tanto podamos construir andamiajes que nos permitan trabajar mejor. Eso es lo que queremos, ¿no? Y entonces, en esto donde cualquiera que lea un manual que dice la política pública se define principal por un problema, bueno, yo lo llamo de otra manera y digo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Y ese qué es necesario hacer a veces define un esto, hagamos esto. Y ese esto construye herramientas. Y las herramientas se institucionalizan, las herramientas y las organizaciones de la gestión pública y del Estado que las realizan. Y luego viene la reproducción en el tiempo de esto. Y después de la reproducción en el tiempo, a veces viene el olvido de la pregunta inicial. ¿Para qué hacíamos esto? ¿Para qué es necesario? ¿Sigue siendo necesario hoy? ¿O cómo lo adaptamos? ¿No? Y algo que para nosotros también es importante, porque tenemos de alguna manera, nosotros tenemos muy en claro eh, que somos personas que trabajamos con personas, somos humanos que trabajamos con humanos, eh, y entonces tenemos también esta visión humanista, digamos, del trabajo en general, pero de la gestión pública en particular. Y entonces para nosotros es importante, digamos, siempre vamos a insistir en esta dirección de enlace, dirección de servicios de empleo, en una visión un poco más integral de lo que hacemos, ¿no? A veces la tarea es la misma, pero cuando se contextualiza no es la misma. La otra vez me decía, por ejemplo, una compañera que cocina en un comedor, en el barrio donde yo vivo, también trabaja en un emprendimiento gastronómico, ¿no? Entonces, hace la misma tarea en los dos lados. Y me comentaba lo distinto que es para ella esa tarea en el contexto del comedor, donde trabaja con chicos, donde hacen meriendas y donde hay una cantidad de relaciones que son completamente distintas a en el ámbito de trabajo económico, digamos, en un restaurante. Bueno, digamos, nosotros, este cocinar que hacemos nosotros, cuando entendemos dónde está de alguna manera contextualizado, creo que eso ayuda, nos humaniza. La gestión pública es algo que totalmente, es una actividad que algún día, digamos, bueno, sí, espero que los analistas de las ciencias sociales que se dedican a eso sepan distinguirla como una actividad en especial, ¿no? Nosotros tenemos las actividades, la vida moderna, tenemos las actividades económicas, del trabajo, por un lado, la vida familiar, por otro lado, los amigos, los gustos, y la gestión pública yo creo que para la mayoría de nosotros no es ni una cosa ni la otra. Pues no es la vida familiar claramente, pero tampoco es el ámbito del trabajo, es el ámbito del desarrollo de una perspectiva, de una vocación, de un involucramiento. Y entonces tenemos que buscar la manera de verlo y de contextualizarlo así. Entonces yo digo, bueno, revisemos un poco a ver si esta pregunta de qué es necesario hacer, que seguramente si yo les pregunto a ustedes, muchos de ustedes me dirán, acá estamos tratando de ayudar a que las personas consigan trabajo. Quizá esa sea una respuesta. Pero bueno, vamos a ver entonces si esa respuesta se desmenuza en particularidades y si en el conjunto estamos acertando con las herramientas. Eh, en ese sentido, digamos, nosotros sabemos, el Ministerio de Trabajo, eh,
ha lanzado hace un año y algo atrás un nuevo programa que también tiene instrumentos informáticos. Nosotros seguimos apostando fuertemente al trabajo de las oficinas de empleo en el cara a cara, en lo humano, en la perspectiva territorial de las oficinas y en que entonces identifiquemos esas herramientas. Avanzamos un poquito más, entonces. Vamos al tema de políticas públicas. Bueno, ¿qué son las políticas públicas? Bueno, vamos a entrar, si nosotros no hace falta esta clase, ustedes googlean, van a encontrar 14, 28, 50.000 definiciones acerca de qué son las políticas públicas. Sencillamente nosotros acá vamos a tratar de ir recorriendo, de recorrer algunos conceptos que nos permitan un poco enmarcar con fuerza lo que estamos haciendo. En primer lugar podemos decir que, bueno, que un gobierno municipal, un gobierno provincial, el gobierno nacional gobierna a través de distintos tipos de acciones, ¿no? Entonces hay acciones que tienen que ver con la mera administración y a veces el concepto de gestión pública está relacionado mucho con la mera administración, ¿no? Eh, Ahora estamos quizás ante un periodo electoral, las elecciones, cambio de gobierno, y aún con cambio de gobierno hay acciones inminentes que hay que hacer todos los días, hay una administración que no para. El gobierno, de alguna manera, una de sus acciones es con la administración. Se generan normas, se generan regulaciones, es otra de las formas que tienen las acciones de gobierno. Se interviene, digamos, con acciones directas sobre el territorio, a veces ante necesidades puntuales, y a veces se interviene con acciones planificadas. Nos vamos acercando. ¿Cómo surge una acción de gobierno? Podríamos preguntarnos, ¿no? Entonces, ante una acción de gobierno surge, bueno, como decíamos, ante la inminencia de la administración, todo lo que tiene que funcionar en el día a día, porque si no, el Estado no funciona. Pero también hay distintas miradas después en cuanto a de dónde surgen las acciones de gobierno. Nosotros acá marcamos de alguna manera estas que decimos las concepciones. Hay una concepción más liberal participativa y otra ideológica programática, y las defino de esta manera, ¿no? Van a encontrar muchos manuales de los cuales se habla que las acciones de gobierno, las políticas públicas, en las que después nos vamos a entrar también, surgen de, digamos, una acción como más participativa en el día a día, digamos, de la relación entre Estado, gobierno y comunidad. Yo hoy no me voy a entrar en la diferencia entre gobierno y Estado porque nos iríamos demasiado, pero entonces parece ser que a través de la democracia se eligen solo administradores y esos administradores luego charlan con las comunidades, surgen necesidades y se organizan las acciones. Eso de alguna manera es la visión liberal participativa. La ideológica pragmática, la cual si quieren yo me escribo, plantea algo un poquito distinto, y es que ya en la democracia los proyectos políticos, los partidos políticos realizan una perspectiva hacia la sociedad, le brindan una perspectiva de cómo es el perfil de sociedad a lo que apunta ese proyecto político, y ahí ya se definen objetivos políticos, ¿no? Y esos objetivos políticos, como se ganan las elecciones, luego se encargan. Y por supuesto que ese encarnado de los objetivos políticos se hace eh, y se debiera hacer de la manera más participativa posible para que sean más eficaces. Pero la línea de los objetivos políticos es a priori, no es posterior a la figura democrática de las elecciones, sino que la ciudadanía tendría que expresarse, unas elecciones deberían expresar ya el visto bueno, el aval, la adhesión a una cantidad de objetivos políticos que luego esos objetivos políticos se van a plasmar de alguna manera en distintas acciones de gobierno. Entonces, podemos decir también, dimensiones políticas de una acción de gobierno. Una acción de gobierno siempre tiene una lectura de por qué, de una determinada situación en la que quiere intervenir,
hay una lectura que es política de un porqué, ¿no? Entonces, si vamos a lo nuestro, nosotros podemos decir, bueno, nosotros estamos interviniendo sobre, vamos a usar una figura rápida, a los desocupados. Pero la acción de gobierno siempre tiene un criterio de por qué existen los desocupados, ¿no? No es simplemente, hoy si nosotros decimos, bueno, ¿quién cree en nuestro país que cada persona tiene que tener un trabajo digno, todo, ¿no? No hay diferencias, ni en la vida ciudadana ni en la vida política. Pero después, si nos adentramos de alguna manera en por qué hay desocupación, vamos a encontrar diferencias. Si después pensamos en cuál es el último impacto, de alguna manera, de lo que vamos a hacer con políticas de empleo, también vamos a encontrar diferencias. Y si mucho más la vamos a encontrar en cómo, ¿no? En el cómo llegamos a lo que queremos. Entonces, bueno, ¿cómo se llega a que en la Argentina haya trabajo digno para todos? Y bueno, ahí vamos a encontrar distintas opiniones en la ciudadanía, y vamos a encontrar distintas opiniones en las políticas públicas. Digamos, y es importante, digamos, este por qué y este para qué, y, es algo importante y hace, digamos, algo que nosotros vamos a mencionar varias veces, al hecho ya entrándonos un poquito en lo que son las políticas públicas, que son un tipo particular de acción de gobierno, un tipo particular de acción de gobierno, y es que a las políticas públicas las define no las instituciones que las rodean, sino el objetivo de la política pública que tiene que ver con el porqué y el para qué, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, educación pública en Argentina desde Sarmiento, para decirlo de una manera, ¿no? Desde ahí se creó no la universidad pública gratuita, se genera en los años 40 con Perón, la escuela pública gratuita, la primaria, luego la secundaria, tienen un largo trayecto en la vida pública argentina. Sin embargo, si nosotros recorremos todos estos más de 200 años o 200 años de historia casi de la educación pública, donde vamos a encontrar escuelas, periodos donde se construyeron más escuelas, periodos donde se construyeron menos escuelas. Digo, la escuela física no es la política pública. La política pública es por qué y para qué educamos a los ciudadanos, a los niños y a los jóvenes. Y ahí lo que vamos a encontrar, y el desarrollo de la historia, un montón de diferencias. Entonces, aún aquella escuela de Sarmiento que quería formar ciudadanos argentinos con nacionalidad argentina, eh, fue un concepto de la escuela pública que duró mucho tiempo en la vida nacional. Menciono otro, durante los 90 se pensaba en formar, en achicar la educación pública solamente a la funcionalidad estricta que se suponía que cada sector social iba a cumplir en el mercado de trabajo. Luego recuperamos nuevamente una visión, digamos, de la educación pública como una ventana hacia la ciudadanía, hacia el mundo, hacia el crecimiento, hacia la ciudadanía plena. Bueno, la política pública es lo que viaja adentro de las instituciones. Al cabo de, digamos, de la clase yo voy a, seguramente hay algunas definiciones acá en el documento que hemos trabajado. Son autores que los citamos porque son muy conocidos en la temática, no necesariamente porque nosotros estemos referenciando, digamos, claramente esto, pero sino porque son muy conocidos en la temática. Un segundito les pido, por favor. Bueno, un pequeño detalle técnico. Entonces, bueno, Tamayo Sanz, que es un profesional, digamos, muy conocido en el mundo del análisis de las políticas públicas, de la gestión pública, dice, las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios, ¿no? Entonces, acá nuevamente esta visión también siempre un tanto participativo liberal anda dando vuelta.
Nosotros proponemos una definición funcional que es la siguiente. La política pública es un modo particular de ejercer los objetivos políticos, es un modo planificado, sistemático, por eso es estratégico. Estratégico es que signifique que responde a un objetivo mayor, eso es estratégico. Insistente, es un objetivo político vivo, en marcha. Entonces una política pública es más que un objetivo y es mucho más que una norma o una regulación. Algunas variables con las cuales nosotros podemos mirar cualquiera de las acciones del gobierno y de las políticas públicas, ¿no? El impulso sistemático. Si vemos que la institución, el Estado, el gobierno le da un impulso sistemático, digamos, a esa acción de gobierno, si se definen recursos para poder ejecutarlos, cuáles son las normas, las acciones directas o indirectas, el involucramiento de los actores, pero voy principalmente a esta cuestión del impulso sistemático, ¿no? Que es algo que define un poco a la política pública de otro tipo, digamos, de acciones de gobierno. Y simplemente digo esto, para caracterizar, yo no voy a definir qué es una política pública, qué es otra cosa, simplemente eh, yo sé distinguir un gran árbol de un arbolito, de un arbusto, pero en el medio las cosas siempre se mezclan, ¿no? Y entonces no vamos a andar en esos detalles. Pero, por ejemplo, vamos a citar algunas políticas o algunas acciones de gobierno que han sido relevantes, por ejemplo, en la vida nacional, ¿no? Entonces, yo recordaba la formulación de la ley de matrimonio igualitario. Bueno, ahí hay un objetivo político muy claro y hay una norma que surge, que es una ley que da determinadas posibilidades. Pero no está el Estado, digamos, promoviendo que las personas se casen, digamos, no. Digamos, es otro tipo de acción, ¿no? El de esa figura. Eh, Luego podemos ver, vuelvo de vuelta, por ejemplo, a la educación pública o a la vacunación, que es algo tan reciente en nuestra vida social, ¿no? Entonces, ahí el Estado vemos impulsando fuertemente, por ejemplo, en el caso de la vacunación, y ese fuerte impulso llega incluso a que la norma de alguna manera señale de que determinados tipos de vacunas son obligatorias para la población nacional. Hay un grado de obligatoriedad. Eso implica una parte del impulso que tiene una política pública. La educación, digamos, la primaria, la media, también son obligatorias. Entonces ahí lo que vemos también es otra parte del impulso que tiene una política pública. Pero una parte mayor aún serían las campañas que el Estado realice, que el gobierno realice para que las personas se vacunen, las campañas que el Estado realice para que los chicos se queden en la escuela, para que los chicos terminen la escuela. Digamos, esto, cada vez que nosotros hablamos de una política pública, que por definición siempre es una política activa, en lo primero que tenemos que pensar es si hay un Estado activo también tratando de que esto se realice. Esa es la definición de una política pública, ¿no? Un Estado activo tratando de que ese objetivo eh, se realice. Entonces, bueno, esto del impulso sistemático, eh, digamos, era algo por lo menos bastante importante desde mi punto de vista, eh, y que lo podemos relacionar a lo que nosotros hacemos también, ¿no? Claramente que bueno, podemos mencionarlo ahora, digamos, ¿no? Si nosotros simplemente montamos los servicios públicos de empleo, son algo que está a disposición en cada uno de los territorios, o si activamente tratamos de llegar a la población a la que queremos llegar. Eh, entonces, bueno, vuelvo a esto que en un momento señalé al principio, que es esto de alguna manera, cómo una política pública se define en un momento de la historia, digamos, cómo esa política pública define un problema, define herramientas, pero cómo es necesario que permanentemente revisemos
esas herramientas para ver que sean las adecuadas, digamos, y esa insistencia en la política pública si es la adecuada y las herramientas son las adecuadas para el momento actual y para cada uno de los lugares del país donde está. Bueno, seguimos con el próximo punto que es charlar un poquito sobre las políticas de empleo, ¿no? Entonces, acá también nos pasa lo mismo que con la política pública, digamos. Con las políticas públicas tenemos un gran bagaje de análisis acerca de qué son, miradas teóricas. Eh, Nosotros vamos a tratar de avanzar sobre algunas cuestiones que son mucho más, o pretendo que sean un poco más prácticas. Y vuelvo a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario hacer con el tema del empleo? Bueno, será necesario hacer algo respectivo a los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, los problemas más frecuentes vinculados al mundo del trabajo, del empleo, que hizo una lista, ustedes podrían ampliarla. La falta de puestos de trabajo, lo que se denomina desocupación, que a veces es un concepto que abarca a las personas, la realidad es un concepto que abarca la situación de un país, de una región, del mundo, ¿no? Falta de puestos de trabajo, la falta de trabajadores, esto a veces ocurre regionalmente, vamos a ver un poquito ahora más adelante que por ahí nos resulta por momentos insólito porque nosotros estamos mucho más acostumbrados a la visión de que faltan puestos de trabajo, pero a veces pueden faltar de trabajadores, la falta geográfica, digamos, ¿no? De puestos de trabajo de trabajadores. ¿Sí? Y eso muchos de ustedes lo saben o lo conocen, porque en el último tiempo se han instalado también empresas virtuosamente a lo largo y ancho de nuestro país, y entonces ahí nos pasa que en algunos lados nos falta trabajo y en algunos lugares estuvimos reclutando trabajadores, un gran trabajo, hicieron una serie de oficinas, vamos a compartir con ustedes después un informe en la construcción del gasoducto inaugurado hace poco, el gasoducto Néstor Kirchner, una cantidad de oficinas del sur, digamos, sur de la provincia de Buenos Aires y de la Patagonia, que reclutaron trabajadoras y trabajadores para el gasoducto. La desadecuación, digamos, entre el perfil de los trabajadores con respecto a los puestos de trabajo, vosotros los problemas que puede haber, si necesitan estos perfiles, tenemos estos otros. La desocupación estructural, la desocupación estructural produce un fenómeno que nosotros este concepto lo vamos a problematizar un poquito más adelante y lo vamos a llamar subocupación estructural, ¿no? Pero que produce este fenómeno de disgregación, de segmentación profunda en la fuerza laboral, donde hay determinadas personas que van teniendo una desocupación que se profundiza o una subocupación o una ocupación en determinados sectores de trabajo precarios que se profundiza, digamos, ¿no? Entonces, la desocupación o la subocupación estructural produce este fragmento en la fuerza laboral y produce una desigualdad dentro de la fuerza laboral que lo vamos a trabajar un poquito más adelante con el concepto de integración y desintegración. Puse acá los seguros de desempleo y los programas sociales en inactividad. Seguramente esta frase se me escapó de de alguna otra situación, digamos, pero porque esto ya es un tema de servicios de empleo. Pero los problemas de empleo que nosotros vamos a tener, sí con respecto a los programas sociales en inactividad, no estoy hablando de ninguna situación argentina, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero digamos, mismo Europa, lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene algunos programas sociales y entonces también lo que busca permanentemente es cómo eso se combina con la otra parte del sistema de trabajo privado. Pero básicamente, ¿no? Con nosotros tenemos problemas de falta de puestos de trabajo, falta de trabajadores o vacantes ociosas, la, la, la las informaciones geográficas, que a veces hace que en algún lado necesitemos una cosa y en otro lado tengamos otra, la desadecuación de los perfiles y la desocupación estructural son los problemas que
todos juntos o por partes, podemos tener nosotros en Argentina y existen en otras partes del mundo. Nuevamente cito dos definiciones, digamos, de las políticas de empleo, también de un teórico muy conocido, simplemente para traerlas acá, digamos, como una cita, no es en lo que vamos a profundizar, pero digamos, Freycinet, un autor muy conocido en el estudio del mundo del trabajo, digamos, un francés muy conocido en ese ámbito, entonces dice, en sentido amplio y dada la interrelación entre variables, el concepto de la política de empleo designa el conjunto de intervenciones del sector público con repercusiones sobre el mercado de trabajo que pueden producir cambios en la estructura y funcionamiento en el mismo, tanto en términos cuantitativos y cualitativos. La otra definición ya me arrepiento de leerla ahora, no es que no sean definiciones importantes. Yo a algo que me refería en un comienzo también con las visiones a veces teoricistas, ¿no? Es que una vez que las situaciones de la política pública están muy objetivadas desde lo teórico, desde lo académico, a quienes nos toca hacernos la pregunta de qué es necesario hacer, solemos apelar rápidamente a esa herramienta de las respuestas construidas en la academia. Y nosotros queremos sostener fuertemente la pregunta de qué es necesario hacer, qué problema tenemos y entonces qué es necesario hacer. Las dimensiones de la política de empleo eh, son dos. Acá yo puse tres, en realidad la tercera es subsidiaria de la segunda. Nosotros tenemos, hay políticas que están destinadas a la creación o a la regulación de los puestos de trabajo, principalmente en Argentina, a la creación de puestos de trabajo, a la ampliación de los puestos de trabajo. Ahora salió la última medición, digamos, en un periodo muy largo de crecimiento del empleo registrado, el empleo registrado privado. Estamos con problemas en el mundo del trabajo de otro tipo, de ingresos, de problemas de lucha contra la inflación, pero digamos, hay una fuerte política de desarrollo industrial, económico, que de alguna manera repercute, no de alguna manera, repercute fuertemente en la creación de trabajo. Y yo decía de regulación, últimamente hace mucho que no pasa en el mundo, pero ha ocurrido que a veces se regula, por ejemplo, la edad jubilatoria. Entonces, en algunos países de la Europa Central, en algún momento se bajaba la edad jubilatoria, con lo cual había una masa de personas que pasaban a ser jubilados y entonces eso liberaba una cantidad de puestos de trabajo para los más jóvenes. Eso era una política de creación a través de la regulación. Pero digamos que es todo lo vinculado a la creación, que después vamos a charlar un poquito de eso, y luego lo que podríamos decir de las políticas aplicadas sobre los trabajadores y sobre la relación de los trabajadores y las empresas, lo que se denomina también en el ambiente académico mercado de trabajo, es un concepto que yo sé que tanto en la clase pasada como en muchas de las comisiones, la palabra mercado de trabajo se cuestiona, el concepto, la frase, se problematiza bastante. Más adelante yo quisiera adentrarme un poquito en eso, traduciendo esto de mercado de trabajo en si existe un mercado de trabajadores, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, entonces lo que los servicios públicos de empleo sobre lo cual intervendrían no es sobre la creación. Nosotros no modificamos la creación de puestos de trabajo, salvo con toda la línea que trabajamos en emprendimientos, en microemprendimientos, en trabajadores independientes. Eso sí, es una política de creación también de puestos de trabajo, pero el resto de las acciones tiene que ver con esta cuestión que a veces se denomina rápidamente de adecuación entre los trabajadores y los puestos de trabajo o la oferta laboral. Eh, bueno, acabo de mencionar esto de la regulación y la creación. Nuevamente, ustedes van a ver a veces documentos sobre políticas de empleo, se mencionan las activas y las pasivas. Dentro de las pasivas está siempre la asignación
la asignación de las políticas monetarias, que tienen que ver, por ejemplo, con los seguros de desempleo, esa parte de la asignación, digamos, de un seguro por desempleo, el mundo académico se llama políticas pasivas, y el mundo académico también llama a las políticas que activan el actor con el que trabajan, las personas, las empresas, los docentes, políticas activas. Yo vuelvo a recalcar que nosotros tendríamos que empezar siempre a definir cualquier política activa por ver y entender si el Estado tiene una estructura de activación, ¿no? Una estructura, si genera los medios para esa activación. Nosotros tenemos la red de servicio de empleo, una cantidad de oficinas, digamos que creo que es una estructura para políticas activas, y por otro lado tenemos el ANSES. Y son dos estructuras de una característica totalmente distinta. Una es una estructura administrativa, podríamos vincularla mucho más a las políticas pasivas, si bien hay mucho últimamente, he visto mucho empeño en muchas actividades que tienen que ver con la promoción, digamos, y la llegada a las personas, y lo que hacemos en la red de servicio de empleo, que es o tendría que ser realmente una estructura activa, digamos, de activación y activa. Luego también, o sea, nosotros podemos pensar que el empleo es a su vez, y las políticas de empleo podrían ser parte de una política social o de una política productiva y económica, o las dos cosas juntas, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que tener miedo de pertenecer a una política social, digamos, cuando nosotros de alguna manera, insisto, en el por qué y en el para qué del que hablaba en algún momento, ¿no? Cuando nosotros, de una visión humanista, trabajamos, entendemos en primer lugar que la desocupación no es una responsabilidad de las personas, sino que forma parte, digamos, de la estructura actual o histórica o la subocupación del país, y entonces eh, esa mirada de alguna manera nos coloca en una visión social y cuando nosotros de alguna manera pensamos de que el trabajo es el mejor instrumento de inclusión social y de inclusión económica, es el instrumento digno de alguna manera de la inclusión de las personas en la vida social y económica, porque les permite participar como el conjunto, digamos, de la producción de los bienes y servicios que entre todos utilizamos para el buen vivir. Eso es una mirada social, claramente, ¿no? Y a su vez también, en muchos casos, nosotros podemos estar trabajando con la política de empleo ante desarrollos, y lo podemos ver en otras partes del mundo, ha sucedido así también, y voy a comentar después, de necesidades realmente de incremento de la producción regional, de la instalación de empresas estratégicas, ya sea privadas o del Estado, y la política de empleo ahí apunta directamente a lo productivo, ¿no? Y a lo económico. Entonces, una cosa, la otra o las dos juntas. Y acá, digamos, para terminar un poco esta charlita sobre, estamos haciendo repaso rápido sobre políticas de empleo, habíamos visto en la primera clase con el compañero, con Daniel Contartés, él mostraba esta cuestión de el mercado de trabajo, entendido en los términos ya más así neoclásico, como esa situación, digamos, donde se estudia teóricamente el cruce entre la oferta de trabajadores y el salario, las líneas de equilibrio, etcétera, etcétera. Obviamente que nosotros sostenemos y pensamos eh, que algo que tiene que ver con el trabajo humano, que no es más ni menos que una forma de objetivar la fuerza humana, no puede, no debería ser una mercancía y entonces ser tratada como una mercancía y por lo tanto conformar un mercado. Eso está claro, ¿no? Y lo que está claro también es que esa visión que tiene neoclásica de si el salario baja, aumenta, tampoco funciona. Lo que nosotros vemos es que cuando hay dinámica económica, hay creación de puestos de trabajo. Eh, Puede ser que, digamos, a veces el salario está más alto, está más bajo, de acuerdo a otra cantidad de situaciones y de pujas, de poderes, de fuerzas, de pujas
en lo político-económico, digamos, pero que lo que lleva para arriba el empleo es la dinámica económica y eso genera, como habíamos conversado recién, la creación de puestos de trabajo. Sí, lo que entendemos es que no es la situación deseada, pero que existe un mercado de trabajadores porque vivimos en una sociedad de competencia. Y cuando nosotros vemos una fila por un puesto de trabajo, en esa fila los trabajadores, las trabajadoras están compitiendo por ese trabajo. Lamentablemente, aun cuando no hay una conducta bélica de competencia, pero hay una competencia. Y de alguna manera, del otro lado, del lado de la empresa, van a tratar de elegir lo mejor que puedan encontrar, el mejor perfil. Vamos a laboral para su trabajo, vamos para su puesto de trabajo, esto lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero entonces sí, efectivamente, por más que no nos guste, está constituido un mercado de trabajadores y en ese mercado se constituyen entonces los ganadores y los perdedores, digamos, de esa situación. Eh, Como tantas cosas de la vida social en la que vivimos, algunas cuestiones, pero principalmente el trabajo no debería ser una mercancía, pero en la sociedad que vivimos lo es. Bueno, un poco para... no, Matecito. Vimos dos conceptos, políticas públicas, políticas de empleo. En esta cuestión donde yo iba a revisar de alguna manera la pregunta de qué tenemos que hacer y cómo esa pregunta la actualizamos permanentemente, me permitía hacer una pequeña retrospectiva de dónde salieron las oficinas de empleo, los servicios públicos de empleo, ¿no? Un pequeño, voy a tratar de hacer brevemente eh, un reconto histórico de cómo surge esto, ¿no? Entonces, lo primero que podemos decir es que las oficinas de empleo aparecen de la mano del seguro de desempleo y esto aparece en Europa y aparece en Europa no necesariamente de la mano de la política más progresista, etcétera, 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 sino de un montón de circunstancias eh, extras, muchas de las cuales tienen que ver con que es, o por lo menos una de las más importantes, es que donde se empiezan a consolidar las masas obreras en primera instancia en el mundo, ¿no? Las masas obreras urbanas, principios de 1800 y en adelante, se empiezan a construir las masas obreras en Europa, mientras el resto del mundo todavía sigue siendo profundamente agrario. En Europa se concentran, luego en Estados Unidos, las masas obreras, y el seguro por desempleo no arranca de la mano del Estado, sino que arranca de la mano de los sindicatos y de las asociaciones de ayuda mutua que formaban los obreros, ¿no? Principalmente en ese momento un perfil socialista o anarquista, y que construían un fondo de ayuda para cuando se quedaban desempleados. Más tarde, digamos, estas acciones son tomadas por el Estado, se estatizan esos seguros que tenían muchos de los gremios y se van constituyendo eh, los seguros por desempleo del Estado de la mano de una serie, en algunos casos, como en Alemania, de una cantidad de políticas sociales, en la era Bismarck, por ejemplo, llamativas, digamos, si hoy uno las mira, si uno quiere googlear, lo puede googlear también, toda la información está a mano hoy, son llamativas para esas sociedades, pero que reflejan un poco también aquella visión de Europa que coincide en algunos casos también con la llegada, digamos, en alguna etapa con la llegada de los soldados después principalmente después de la Primera Guerra y de cómo se reinsertan socialmente, y etcétera, etcétera. Y esa visión que tiene Europa, digamos, donde, cuando nos enteramos, Europa tiene políticas sociales de todas las que ustedes se imaginen y para todos los que se imaginen, ¿no? Entonces parecen grandes progresistas, pero en realidad es una visión bastante conservadora, pero es un conservadurismo que pone cada estrato social tiene algo, ¿no? Entonces existen las políticas sociales para cada estrato social.
Digo estrato porque luego la movilidad entre estratos es muy complicada y si te tocó nacer en una familia obrera en Inglaterra es muy difícil que vas a llegar a la universidad. En ese sentido, nosotros tenemos una permeabilidad virtuosa, digamos. Y bueno, esa visión conservadora que cada uno le da lo suyo, entonces la política social alcanzan la vivienda, el seguro por desempleo y varias cosas más que no voy a mencionar, pero las que se imaginen, de la mano, eso se viene construyendo en Europa previamente incluso a la llegada del estado de bienestar, que es posguerra y que también se instaura el temor, digamos, de la Guerra Fría y que dicho sea de paso, también a veces, permíteme una pequeña grajea, se homologa, digamos, la situación que se generó en Argentina con el peronismo y con ese Estado, con el Estado de Bienestar, siendo bien distinta, ¿no? En aquel Estado de Bienestar de Europa, las clases dominantes acordaron un proyecto. En nuestro país ese proyecto tuvo que ser arrancado de las clases dominantes, por lo tanto el Estado no es exactamente, el Estado de Bienestar no es el mismo modelo. Bueno, eh, rápidamente, una vez que hubo seguro por desempleo, lo que hubo que hacer es que esas poblaciones no se quedaran cobrando solamente el seguro por desempleo, sino que se montaron las estructuras eh, para que las personas puedan, alguien las empuje a conseguir trabajo, podríamos decirlo, porque las visiones originarias del servicio de empleo en Europa, y todavía en algunos casos ahora, eh, son bastante policíacas, digamos, con respecto a eso, ¿no? O sea, estar siguiendo, empujando a las personas que consigan trabajo. eh, y entonces ahí se constituyeron, bueno, ya acá hay una tablita donde vean que otra cuestión acá muy importante es el seguro, el seguro por desempleo como algo obligatorio o como algo optativo, y acá vemos que muchos de los países que podríamos titular más liberales fijan políticas que son obligatorias, ¿no? En aquello de las políticas públicas y del grado de impulso que le da el Estado. Acá no es si querés, te asegurás, si no querés. En Argentina existe otro tipo de política que tiene una indemnización, etcétera, etcétera, pero es obligatorio y acá ven que la historia de los servicios de empleo en Europa es muy lejana, ¿no? Entonces, la primera de todas vemos el servicio, eh, el seguro obligatorio en 1911, ¿no? Y de la mano de esto, insisto, viene la estructura originaria de las oficinas de empleo. Y acá, de alguna manera, en el segundo cuadro que les estoy mostrando, lo que vemos es la cantidad de trabajadores y asegurados que alcanzan, acá estamos hablando del 1933, ¿no? Entonces ya la enorme cantidad de trabajadores que aportan, digamos, a ese seguro por desempleo y que es una masa que lo constituye. Eh, los servicios públicos, de alguna manera, en Europa Central, digo, vuelvo a mencionar esto, no porque sean nosotros tenemos nuestros propios problemas y a eso la pregunta de qué es necesario hacer, pero nos sirve a veces mirar un poco. Se han constituido principalmente, vuelvo a reafirmar, en torno del seguro de desempleo y su principal herramienta ha sido desde casi más de 100 años, no podemos decir, los grandes bancos de empleo, digo que ahora ya son informáticos y sofisticados, pero donde las empresas publican sus vacantes y esas vacantes están disponibles para que el Servicio Público de Empleo haga su trabajo. Eh, Pongo las problemáticas abordadas, esto podría incluir algunos estados también de Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas de sus políticas que son el concepto de federal, eso nosotros tenemos que discutir bastante, no en su parte de igualdad, sino en otras, y a veces hay autonomías tan fuertes donde podemos encontrar estados donde tienen servicios públicos muy constituidos y otros donde prácticamente no existen. Hoy por hoy tenemos los servicios públicos de empleo más, digamos, con las estructuras más fuertes en Europa, en Japón, en Corea. El Servicio Público de Empleo en Corea ha tenido un papel importantísimo en toda la constitución de la Corea moderna e industrial. Eh, Son herramientas hoy muy fuertes de las políticas públicas en todos esos países. Ahora menciono un poquito más.
Pero bueno, las problemáticas abordadas, la administración del seguro por desempleo y la activación de los que producen los servicios de empleo, es decir, las oficinas de empleo, como activan el seguro. Son generalmente en estos países conformaciones de trabajadores muy grandes donde la rotación, digamos, también es muy alta en el trabajo, las personas cambian más seguido que en nuestros países de trabajo, con lo cual hay una rotación muy alta y los servicios públicos de empleo colaboran mucho en que no haya tanta pérdida de tiempo siempre hay una pérdida de tiempo entre que un trabajador se va de un trabajo, consigue otro, hasta que esa empresa recupera la vacante, recupera el trabajador. Eh, Participan mucho en lo que se llama la reconversión ocupacional o geográfica. Digo, me tocó ver en Canadá de cerca el reclutamiento para toda la zona norte de Canadá, que era una zona donde se fueron constituyendo muchas empresas que le daban valor agregado a toda la minería, por ejemplo, y entonces los servicios públicos de empleo participaron muy fuertemente ahí esa reubicación geográfica. En Europa también existen programas sociales, no se crean que eso es un invento argentino, existen distintos tipos de programas sociales que tienen que ver con el cuidado de espacios públicos, que tienen que ver con el cuidado de personas, y lo que los servicios públicos de empleo también trabajan es que para que haya una cantidad de tiempo y de meses que las personas pueden acceder a estos trabajos, digamos, son temporales, no pueden estar para siempre, y en muchos casos, como vamos a ver adelante, también contribuyen mucho a ampliar la masa laboral, lo cual parece algo muy extraño desde nuestro punto de vista, pero países como Inglaterra, como Francia, menos Alemania, permanentemente reclutan de sus países satélites trabajadores, ¿no? Permanentemente creo que van a reclutarlos para los trabajos más bajos de la escala salarial, eh, y entonces a veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que permanentemente tienen una erogación muy fuerte en el seguro por desempleo y una erogación muy fuerte en las estructuras de los servicios públicos de empleo que son muy grandes, ¿no? Nosotros hoy, en Argentina, yo decía al principio, somos en las oficinas de empleo más de unos 3.000, 3.500 trabajadoras, trabajadores. eh, los servicios públicos de Inglaterra o de Francia pueden tener 100.000, digamos, ¿no? Con el doble de población. Ahí vemos la dimensión, también esto para cuando se habla de gasto público, de las estructuras del Estado, de la burocracia, ¿no? Ahí, el Estado en Europa es grande, es muy grande. Eh, entonces yo decía, permanentemente hay un reclutamiento y los servicios públicos de empleo y la política que se hace con el seguro son a veces herramientas incluso hasta de la política fina económica, ¿no? Este permanente ingresar de desocupados en los trabajos más bajos, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia, lo que produce es que esa línea de salarios no esté del todo nunca ocupada y entonces no haya una presión salarial para aumentar esos salarios y eso, por ejemplo, les, les mantiene en línea toda la línea, digamos, de salarios de toda la escala. Así que no está muy lejos eso de ser una política progresista, el hecho de permitir que unas cientos de miles de inmigrantes accedan a Francia o a Inglaterra todos los años. Y los servicios públicos de empleo tienen una muy fuerte, digamos, performance en integrar esas poblaciones, digamos, al mercado de trabajo, al mundo del trabajo. Decía yo, cuento un poco cómo funciona el seguro por desempleo, porque, digamos, quizá algo de todo esto nos puede servir para pensar cosas para nosotros. Eh, y entonces decía, la principal herramienta con la que cuentan, digamos, yo creo que hoy en Inglaterra hay como un 70% de las vacantes que se producen en el mundo del trabajo son dirigidas al portal, que es un portal que funciona distinto que el que tenemos nosotros. No voy a entrar en esa diferencia, pero simplemente como un banco de empleo, como los que somos un poco mayores, los antiguos clasificados de los diarios, de esa manera funcionan, pero casi un 70% de las vacantes, eh, casi un 70% de las vacantes nacionales llegan a ese banco que es un instrumento de los servicios de empleo. Entonces ahí el Servicio Público de Empleo se fija
año por año, de acuerdo a las condiciones, cuál es el promedio de meses que debieran estar los asegurados cobrando el seguro. Y entonces vamos a encontrar que un año pueden ser 5 meses, otros son 6. ¿Cuánto es el promedio, digamos, que les tienen que dar y en función de lo cual trabajan? En función de lo cual se da lo que yo acá llamé una gestión de intensidad, ¿no? Entonces, supongamos que una persona ingresa, se fue de su trabajo, no necesariamente la tienen que despedir, decidirse de su trabajo, genera su seguro por el pago del seguro por desempleo. Entonces, los primeros 3 meses, esto es relativo y en cada país funciona un poquito distinto. Yo estoy haciendo de alguna manera un esquema general, pero bueno, los primeros 3 meses busca empleo de manera independiente y no tiene ninguna obligación de reportarse con el servicio público, etcétera, etcétera. Si luego de entre los 3 y los 6 meses no consiguió y está todavía cobrando el seguro, entonces tiene que cada tantos días presentarse en las oficinas del servicio público y contar lo que está haciendo y empezar a tener un contacto con los entrevistadores, digamos, del servicio público de empleo. Si eso a los 6 meses sigue siendo así, entonces empezamos, digamos, con otro tipo eh, de, de intensidad, donde es el propio operador de la oficina del entrevistador, el orientador de la oficina de empleo, que busca en ese gran portal donde conseguirle trabajo a las personas eh, y le va proponiendo lugares donde tiene que ir, donde tiene que asistir y donde si no toma el trabajo después tiene que decir que no, porque no lo tomó. Y entonces, entre los 9 y los 12 meses, yo creo que en toda Europa Central, que tengo un dato acá, que hay un 90% de los asegurados que entran dentro de los 12 meses y creo que un 70% dentro de los 6. O sea que no hay una desocupación que llega a perfilarse por más de los 6 meses, es muy poca la que llega a perfilarse por luego de los 6 meses. Justamente para no generar este fenómeno que es el de la estructuralización, digamos, de la desocupación. Y los casos que por distintos motivos llegan a perdurar luego de los 12 meses, entonces ahí vamos a encontrar que hay una cantidad de estructuras, digamos, que intervienen, muchas asociaciones civiles que intervienen en distintos tipos de actividades intensivas con respecto a estas poblaciones que están desocupadas, los segmentos que están desocupados más de 12 meses, y recién en esta instancia pueden aparecer algunas instancias de calificación, de formación profesional, llamémosle nosotros, ¿no? En estos primeros 9, 10, 11 meses no aparece la formación profesional, aparecen instancias de orientación, sí, pero no de formación profesional, y esto está dado porque se entiende de que los desocupados estuvieron integrados, ese concepto que vamos a ver ahora en un ratito, pero que estuvieron integrados al mundo del trabajo y entonces eh, lo ven de una manera distinta el papel de la calificación como nosotros. Eh, Simplemente tomaba acá algunos recortes de algunos diarios como para que veamos el papel que cumplen los servicios públicos de empleo en Europa Central, que siempre es importante la política que se desarrolla ahí. Bueno, en un momento, justamente yo decía, la ampliación de la masa laboral, en Inglaterra tenía 2 millones de vacantes, no estaban resueltas, ¿no? Entonces, que por supuesto eso no se debe solamente, por eso insisto, no se da la virtud, digamos, económica y productiva de los países llamados del primer mundo, sino también que son los países dominantes y que eh, quizá correspondería, pero no me quiero extender mucho, digamos, existe todo hoy el mundo es interrelacional, entonces el hecho de que en ese llamado primer mundo haya ocupación plena tiene su contraparte en que en los países del mundo del tercer mundo o mundo dominado, digamos, la ocupación no resulte tan compleja no ahora, sino y la ocupación de calidad no resulte tan compleja y la industrialización no resulte tan compleja a lo largo de la historia. Eh, Otro artículo que estaba recordando dice, Reino Unido endurece el sistema de ayuda para los desempleados y esto suele pasar eh,
digamos, en periodos donde justamente en estos meses las personas por ahí justamente se resisten, digamos, y se resisten en general por temas salariales a tomar los trabajos que le ofrece eh, el servicio de empleo, entonces cambian los regímenes de obligatoriedad. Al mismo tiempo, el artículo, si ustedes lo ven acá, dice, ¿no? La persona que encuentre un trabajo seguirá cobrando una parte del paro, que es el seguro. Y esto, nuevamente, también, ¿no? Como en Europa algunas cuestiones suenan bien, y en Argentina son políticas por ahí que no caen bien, ¿no? El seguro por desempleo no solo se aplica a los desocupados, sino a todos los trabajadores, las trabajadoras que, o que no llegan a una cantidad de horas mensuales de trabajo o cuyo salario llega hasta un punto bajo, ¿no? Entonces, eso se complementa también, siguen cobrando el seguro, o cuando ingresan a un nuevo trabajo durante unos meses también siguen cobrando el seguro. Digo, me ha tocado visitar el mundo y entonces algún funcionario en el Reino Unido, como es un lugar progresista, nos comentaba con un compañero que habíamos visitado que, bueno, que ellos seguían sosteniendo el seguro por desempleo para que el trabajador en los primeros meses viera que tenía entre el seguro y el salario, digamos, tenía una mejora en su vida y eso lo entusiasmara a seguir trabajando y progresar en la empresa. Nada, algunas grajeas del populismo europeo. Bueno, digo un segundito. Bueno, seguimos entonces con la situación de la política de empleo en Argentina. Eh, Después de haber visto los conceptos de política pública, de política de empleo, de haber un poco y cuando hablamos de los servicios públicos en el mundo, en Europa, qué sé yo, también lo traigo a cuento de que estas cosas siempre nos llegan, ¿no? Nos permean de algún lado, y entonces hay que entender un poco lo que pasa ahí para poder reforzar siempre nuestras preguntas y nuestras soluciones. Los organismos internacionales llevan y traen las experiencias como si fueran eh, fácilmente trasladables de un lugar a otro, pero bueno, para entender un poco de dónde viene todo esto y qué nos es útil reproducir y de qué tenemos que independizarnos también, ¿no? Y bueno, en el pequeño cortecito me tomo un mate y un poquito de agua. La situación de empleo de la política de empleo en Argentina. Entonces, yo, la verdad es que sin adentrarme mucho en algunas caracterizaciones o eh, quisiera algunos conceptos sobre la creación de empleo en nuestro país, eh, y luego sobre el papel de los servicios de empleo. Ya entramos bien en el tema, ¿no? Los servicios de empleo en Argentina. En primer lugar, los conceptos de trabajo y producción que a veces están escindidos, digamos, y que en realidad son, yo me animaría a decir que son lo mismo, ¿no? O sea, el trabajo, de alguna manera, es la producción de los bienes que necesitamos para la vida y la producción es eso mismo. Eh, Esa posibilidad que muchas veces en el mundo moderno queda alienada de las personas o, o es tan compleja, digamos, porque se vive a través del empleo. Nosotros, creo yo, desde la creación de la agricultura y la ganadería, de alguna manera de ese momento se empieza a pensar en que los humanos eh, trabajamos, producimos hace, no sé, 10.000, 12.000 años en el Neolítico. A partir de ese momento, las necesidades de las personas fueron cubiertas con la producción y de alguna manera cada vez que había necesidades se producía más. Y cada vez que había necesidades se producía más. Luego el capitalismo trajo una inversión de estas cuestiones y el segundo capitalismo o tercero en el que estamos viviendo, no voy a referir al primer capitalismo de los siglos XVII y XVIII, sino que esta inversión, digamos, y no es una crítica, sino que simplemente es una descripción,
también puede ser una crítica, donde hoy por hoy, ¿no? Nosotros tenemos masas en el mundo que se llama tercer mundo, que me gusta el nombre ese, por eso lo uso, porque creo que nos dignifica mucho. O el mundo dependiente, decían algunos autores en la década de los 60 y los 70, cuando estaba muy en cuestionamiento este concepto del mundo desarrollado y del mundo subdesarrollado. Entonces, había autores que hablaban del mundo dependiente, ¿no? Lo dominado, y hay el concepto de tercer mundo, etcétera, etcétera. Disculpen. Entonces, digamos, se habla de esta inversión, ¿no? Y nosotros, digamos, o sea, si tenemos personas, tenemos masa de personas en el mundo, en Argentina, que evidentemente necesitan mejorar su acceso a los bienes. No tenemos que producir más, sino lo que tenemos que hacer lo contrario, es de alguna manera generar mecanismos para que aumente la demanda que no existe. No sé si se entiende. Entonces nosotros generamos permanentemente mecanismos para que aumente la demanda. Y la demanda es la que de alguna manera genera mayor puestos de trabajo. Eso es así, pero de alguna manera también tiene un periodo de agotamiento. En la Argentina de hoy, cuando el Estado interviene generando mayor demanda, eso no repercute en la creación de puestos de trabajo con la misma dinámica, digamos, con la misma dinámica que repercutía, por ejemplo, en el año 2003, o en el año 2004, o en el año 2005. Entonces hoy generamos por distintos mecanismos demanda, a través de inversión del Estado, a través de la obra pública, a través de distintos tipos de asignaciones monetarias a los distintos programas sociales, etcétera, y la creación de empleo, digamos, no ocurre de la misma manera, lo cual representa de alguna manera unas preguntas que nos quedan pendientes, digamos, para resolver en la estructura económica y social argentina. Si bien yo decía, estamos ante una situación de crecimiento del empleo muy importante, lo que seguramente todos ustedes en las oficinas y a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país divisan es que hay empleo. Si nosotros vamos a la variable de la calidad del empleo, vamos a encontrar que hay también creación de empleo que no es de tan buena calidad, y si bien esto, digamos, todos nosotros sabemos que esto es importante para la inserción laboral posterior de las personas, es importante para el bienestar económico actual de las personas, pero bueno, entonces hay también una masa de empleo que es de menor calidad. Y lo que nosotros apuntamos como gobierno de alguna manera es también a generar empleos de calidad, y esto vía sencillamente esta inversión, digamos, que se produce en la actualidad, donde los mecanismos a veces no son lo de generar producción, sino de generar demanda, a veces se agotan. Y esto es un poco lo que el segundo punto, que es la creación del empleo, cómo avanzamos hacia la creación de los empleos de calidad. Y en esto también lo que yo mencionaba de la relación con el mundo y de cómo nosotros nos las ingeniamos, digamos, como para poder generar mayores puestos de trabajo, pero cómo permanentemente hay un drenaje en la distribución, digamos, mundial del trabajo, como hay un drenaje permanente de los puestos y de trabajo de mayor calidad hacia los países dominantes, ¿no? Y entonces nosotros siempre venimos un poco insertados en esa dinámica. Otro de los temas importantes en la creación de puestos de trabajo es la tensión que existe entre la Argentina industrial y la agraria, que también a veces podemos, entre lo urbano y lo rural, que son dos categorías que de alguna manera hay como, bueno, lo urbano, lo rural, lo industrial y lo agrario. Lo urbano y lo rural, que son categorías que también en algún momento tenemos que tener palabritas nuevas para definirlas, porque cuando de alguna manera a ver, no, tenemos la suerte de estar por el país, de viajar por el país, ustedes todos vivimos en alguna parte de nuestro país, y hoy en una ciudad de 10.000 habitantes, una ciudad de 5.000 habitantes, seguramente la mayoría de los empleos están vinculados eh, a cadenas de valor que quizá tienen que ver con el tema agrario, pero el trabajo industrial. Encontramos enorme cantidad de talleres en muchas ciudades intermedias
de pequeñas fábricas, el comercio, la administración pública, y todo eso es una dinámica urbana, digamos, no es una dinámica rural. Es para complejizar y vamos a tener en este ciclo especialistas en esto, pero aquello de la diferencia entre lo urbano y lo rural no es lo mismo hoy que hace 50 años atrás y mucho menos que hace 100 años atrás. Y de la mano de esto lo que vemos es que nosotros tenemos un gran valor en nuestro país, que es toda la producción agraria, pero si no somos un país industrial, entonces no hay trabajo para todos los argentinos. Entonces, saber administrar bien esta tensión entre la producción agraria y el país industrial es lo que de alguna manera nos va a permitir, junto a la independencia relativa de los países dominantes, digamos, es lo que nos va a permitir crecer no solamente en el empleo, sino en el empleo de calidad. La concentración económica. La concentración económica mirada con lupa es concentración del empleo, indudablemente. O sea, cuando uno ve la capacidad enorme, la concentración económica es varias cosas. Una es las grandes empresas que tocando un botoncito duplican la producción sin duplicar su planta de trabajadores. La concentración económica también es el hecho, y esto es algo que en los últimos 7 años se ha profundizado muchísimo, la tasa de ganancia en nuestro país se concentra en las grandes empresas y es un proceso creciente. Creciente desde el 2003, si quieren, pero en los últimos años se profundizó muchísimo. Nosotros siempre decimos que el 70% del trabajo asalariado nacional está alojado en las pymes, pero a su vez es el sector que puede albergar menos tasa de ganancia y la tasa de ganancia circula por los precios, ¿no? Cada vez que hay movida de precios, esto de alguna manera genera ese malestar entre todos los que somos trabajadores y el poder adquisitivo de nuestro salario, pero también modifica esta cuestión relativa entre qué parte se quedan las pymes y qué parte se quedan las grandes empresas. Y si nosotros tenemos empresas pymes que no tienen su tajada, entonces ese 70% de los trabajadores, primero, no se pueden desarrollar en medianas empresas, y entonces ese 70% de los trabajadores tampoco va a poder crecer como debería crecer. Entonces la concentración económica implica, por un lado, siempre la construcción, una cierta destrucción, digamos, de empleo. Que no estamos en contra de la automatización, no estamos en contra de la robótica, tenemos que producir, la productividad actual del mundo le genera una cantidad de bienes insólitos en la historia de la humanidad. Tenemos que aprender cómo distribuirlos, y digo, aprender en el sentido político, ¿no? Cómo distribuirlos, no es que no sepamos cómo. Pero insisto, es una parte muy importante. No tiene nada que ver la automatización con la capacidad y el lobby que puedan tener determinados sectores, que hacen una enorme tasa de ganancia, que es lo que de alguna manera podría hacer desarrollar por completo la estructura, digamos, sociolaboral argentina, ¿no? Con pymes que tienen su... Digo, cuando es un tema que nos queda un poquito de costado, pero nosotros trabajamos con las pymes, promocionamos los programas de inserción laboral, esta famosa idea del costo laboral argentino, que me permito, digamos, de alguna manera hacer alguna mención. Nosotros tenemos un costo laboral que en otros países de Latinoamérica no existen, porque en otros países de Latinoamérica no existe la seguridad social que tenemos en Argentina, aun cuando nosotros nos quejemos de la jubilación mínima, aun cuando nos quejemos de las obras sociales, el gran porcentaje, digamos, de cargas y de aportes no se va en temas administrativos, sino que se va en obras sociales y en jubilación, que es nuestra seguridad social. Cuando las pymes se quejan de eso, se quejan porque es donde pueden quejarse, pero en realidad también nosotros lo que sabemos es que si las pymes pudieran tener una tasa de ganancia como la que les corresponde, entonces no tendrían ningún problema, digamos, o verían de otra manera este sistema argentino que es virtuoso realmente de la seguridad social. Bueno, dicho estas cosas sobre la creación de empleo y sobre los problemas argentinos para la creación de empleo. Las políticas principales, digamos, son siempre esto, la industrialización, la defensa del mercado interno, la defensa inteligente del mercado interno, ¿no? la,
la promoción del importe, de la importación de tecnología, no de productos, no de tecnología para mejorar, eh, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces para no hablar de las políticas de empleo en Argentina, vamos a hablar un poco, yo decía, las políticas de empleo son creación de empleo y lo que hacemos de los servicios públicos con las empresas, con las personas centralmente, con los trabajadores y las trabajadoras, y entonces a una caracterización de la población objetivo, digamos, que llegan a las oficinas hoy, que surge un poco de lo que charlamos en la reunión o que charlaron con mi compañero acá en el Ministerio en la clase pasada, y que tiene que ver con cómo es ese mundo que hoy nosotros decimos cuando trabajamos con desocupados, bueno, a ver, ¿qué es esa categoría de desocupados? ¿Es subocupado? ¿Cómo caracterizamos un poco lo que sucede hoy en la actualidad? Eh, entonces, bueno, señalamos, la población de las oficinas, sí, claro, está de alguna manera relacionada a una población de desocupados, pero que vimos en la clase pasada, yo ponía acá, permítanme quizá lo que no harían los metodólogos, que es proyectar la EPH al total nacional, pero nosotros tenemos 1,3, tendríamos algo así como 1.300.000 desocupados en la cifra proyectada, pero la mayoría de los cuales es de bajo tiempo de desocupación. Y tengamos en cuenta que la EPH lo que pregunta es si no trabajó en la última semana, o sea, que si trabajó en los últimos 20 días, o si hizo una changa en los últimos 20 días, en realidad la figura de lo que estamos hablando es de alguien que entra y sale de la situación laboral, ¿no? En esa población tenemos los independientes que están precarizados también, si alguien hace una changa, es un independiente, figura en independiente porque está trabajando, sea ocupado o subocupado, los trabajadores asociados no registrados, digamos, muchos de los cuales están también en una situación de entrada y salida permanente de puestos de trabajo. Los programas de empleo social, digamos, o sea, lo hemos conversado, pero hoy, por ejemplo, el programa Potenciar, digamos, a una persona del programa Potenciar que trabaja en una cooperativa le preguntan, si trabaja, va a decir que sí en la cooperativa, y bueno, en muchos casos esas cooperativas, digo, son mundos de trabajo totalmente organizados, digamos, y que van llegando a lugares de calidad, en otros casos no, ¿no? Entonces nosotros, todo ese mundo, digamos, conforma de alguna manera cuando nosotros miramos esta figura entonces de lo que hoy podríamos llamar un subocupado, un subempleado, tenemos que verlo como algo muy dinámico, donde las personas entran y salen en pocos meses de situaciones distintas, ¿no? Esto ustedes lo verán prácticamente cuando charlan con los desocupados, cuando les preguntan, vuelvo yo a decir desocupadas, ¿no? Cuando las personas que buscan trabajo, cuando les preguntan, bueno, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué sabes hacer? Etcétera, etcétera, verán que en muchos casos hay una situación muy dinámica. O sea, en otros casos no, pero en la mayoría de los casos hay una situación muy dinámica. Y lo que vamos a ver, dinámica en este sentido, ¿no? De esta ruedita que yo acabo de mostrar acá, y lo que vamos a ver es que a veces ese dinamismo se da en una sociedad laboral de dos tiempos, donde tenemos determinados sectores muy integrados a las mejores oportunidades y otros que están como en una especie de sector marginal del mundo del trabajo, ¿no? Acá puse una de las definiciones de la EPH justamente para que veamos que la determinación en ese momento que hace la PH es frágil. No es una definición de la categoría, es frágil en el sentido temporal, en el sentido de trayectoria, ¿no? Nosotros acá, cada vez más tenemos que mirar a las personas en el sentido de una trayectoria y no de una situación, de una foto. Entonces, la trayectoria, esa foto es frágil en cuanto a la trayectoria. Y una de las diapositivas también transcribo acá, que transpongo acá, que había, no sé si la llegó a presentar Daniel Contartese, pero que de alguna manera muestra que los desocupados son de baja
de baja duración y que muchos de los desocupados, la mayoría, tiene algún tipo de experiencia en el mundo del trabajo, en el mercado del trabajo. Y acá un poco ponía algunos valores, digamos, hay 1,3. Yo hice unas proyecciones de la EPH que mide, como ustedes saben, los conglomerados urbanos que conforman 29 millones de personas en el país. Ese es el dato que está en la clase anterior, pero en realidad somos 45 millones. Y entonces yo hice una transpolación que seguramente un metodólogo lo tiene prohibida, pero yo me animo a hacerla porque nos sirve un poco para entender y para caracterizar, ¿no? No es algo fino que presentaría en una conferencia de estadísticas del trabajo, pero 1,3 millones de personas que no trabajó en la última semana, por eso es lo dinámico. Los independientes llegarían a unos 4 millones, pensemos que una parte muy importante de estas personas son las que hacen changas o las que participan, las que entran y salen del último escalón, digamos, trabajaron en una obra o trabajan como en el servicio doméstico o en esos escalones del mundo del trabajo. Eh, bueno, esto que decía, ¿no? Entonces, a esta trayectoria le podríamos llamar subocupados o subempleados más que, más que desocupados. A esta trayectoria podríamos llamar o subocupados o subempleados más que desocupados, digamos, para señalar mejor su trayectoria. Hablaba yo antes de esta cuestión de que nos irrita, digamos, nos irrita la nomenclatura y la situación, pero de que, un poco lo decía recién también, se constituye en el marco de las relaciones sociales que se arman en el mundo del trabajo un mercado de trabajadores, que tiene que ver con una desocupación o esta cuestión de los empleos o la subocupación persistente en determinados sectores. Nosotros en el 2004-2005 hablamos de la desocupación en función de lo que había ocurrido en todo lo que fue ese desangramiento, digamos, de la década de los 90, digamos, ¿no? Y el desangramiento que tuvo que ver con cómo se fue destruyendo la estructura productiva, las grandes empresas del Estado. Bueno, hoy estamos en otra situación y donde vemos que hay sectores donde a veces cuando se dice, no, porque los jóvenes no trabajaron porque no vieron a sus padres trabajar y no vieron a sus abuelos trabajar, esto la verdad que no tendría puede ser que nosotros, como siempre, nosotros tenemos situaciones de extrema marginalidad y principalmente en las grandes ciudades tenemos situaciones de extrema marginalidad donde algo de esto puede ser dicho de esta manera, pero para la enorme cantidad de la población con la que nosotros trabajamos, la situación es otra y tiene que ver con cómo se van, de alguna manera, ante una persistencia de la desocupación, se van generando estos dos tiempos entre los trabajadores que acceden a determinadas situaciones y los que no. Entonces, las personas se acercan a estas oportunidades con posibilidades distintas, desiguales para acceder a un puesto de trabajo, y el proceso de estructuración de alguna manera genera esta situación de los dos tiempos, y ahí tenemos entonces aquellos que, entonces si yo tuve en los últimos 10 años muy buenas oportunidades de trabajo y tengo experiencia, tengo etcétera, etcétera, voy a poder acceder de otra manera que aquellos que permanentemente quedan relegados. Esta situación, digamos, es la que hoy, de alguna manera, el foco, digamos, de la problemática, que ahora la vamos a tratar con el concepto de integración-desintegración, que nosotros tenemos en la población con la que trabajamos y la que enfocamos y la que tenemos que enfocar en los servicios del empleo. Y en este sentido, digamos, nosotros se habla mucho es muy común hablar en la política pública de empleo de empleabilidad, que es algo, un concepto que nosotros de alguna manera tratamos de no utilizar, digamos, es muy promovido también, insisto, por los seminarios, los organismos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que creemos que no da cuenta, de alguna manera, de lo que ocurre con esta situación. Acá puse la definición que pone
ustedes también lo pueden googlear y pueden ver una cantidad de definiciones, la de la OIT, que lo pone ADECO, que es una consultora que busca personas y que dice, la empleabilidad refiere al conjunto de talentos, habilidades y capacidades de una persona que le permiten estar en condiciones para encontrar el trabajo apropiado, ¿no? Entonces, una pregunta muy común en la actualidad es si se puede implementar en desempleabilidad para así tener más oportunidades, etcétera, etcétera. Bueno, digo, si este tipo, ¿por qué no creemos que este tipo de definiciones, de alguna manera, la mejora de la empleabilidad abarca los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la verdad es que está bien, si uno va solamente estrictamente a las habilidades para el trabajo, quizá el concepto de empleabilidad, pero nosotros sabemos que las habilidades para el trabajo están puestas en un trabajador en una situación sociolaboral, podríamos decir, concreta, en una biografía, y esa biografía está cargada de cosas eh, que, que exceden a esas habilidades. Entonces, y, a ver, cuando se prioriza determinados puestos para, por ejemplo, para varones y no para mujeres, ¿qué tiene que ver la empleabilidad de la persona en eso? Cuando de alguna manera el hecho de que yo sea pobre y se me note eh, no me prioriza para determinados puestos donde prefieren tomar personas que se note que son de clase media. ¿Qué tiene que ver eso en la empleabilidad de la persona? Y así podríamos, ¿no? Y ustedes podrían dar 10, 20 ejemplos de esta situación, ¿no? Digamos, que no está, de alguna manera, no está abarcada por las habilidades de las personas, sino por una situación total. Que en muchos casos, y ahora, alguien quizá nos podría juzgar a las personas por cómo supimos o no aprovechar, y también eso está condicionado a las oportunidades que tenemos en la vida, pero hay muchas personas que ni siquiera han llegado a esas oportunidades, ¿no? Eh, entonces, nosotros acá decimos, bueno, ¿cuáles son las variables que conforman una situación sociolaboral? Entonces, por supuesto, la experiencia laboral y la formación, pero de alguna manera también la condición social, personal, el tipo social, ¿no? Decía el compañero en la clase pasada que en algunas encuestas salía de que los lindos son privilegiados, digamos, para determinado, y yo diría, bueno, el aspecto de clase media, bueno, hay una cantidad de variables que exceden totalmente, y bueno, y si alguien sabe, el mismo trabajador vive en una villa y por ahí puede ser discriminado, ¿no? Y como decía recién, se le nota la pobreza, también puede ser discriminado, digamos, el género, etcétera, etcétera. Nosotros no coincidimos con esta situación, digamos, con el concepto de empleabilidad, defina un poco lo que nosotros tenemos que hacer. De alguna manera, esta situación sociolaboral que tienen las personas, más favorable, más desfavorable, tampoco a veces está enfocada del todo con la segmentación sociodemográfica que incluso nosotros hacemos a veces desde las políticas o de los programas que trazamos desde el ministerio, ¿no? Donde nosotros decimos, bueno, los jóvenes con secundaria completa, jóvenes sin secundaria completa, las mujeres con 2 hijos, bueno, esos son enfoques macro para hacer una aproximación, pero nunca llegan a una cuestión un poco más fina que seguramente ustedes perciben claramente en el día a día y que algún día los programas de empleo tendrían que saber abarcar y el diseño de los programas deberían saber abarcar de una mejor manera. Entonces, podemos decir que hay segmentos de la población trabajadora que están en una situación sociolaboral que es infavorable, que van a encontrar siempre dificultad para los puestos de calidad, más allá de la creación de estos puestos, que estas situaciones individualizadas, es decir, eh, creo que voy a hablar más adelante, pero cuando los conceptos, quizá, discúlpenme un segundo, la sociología tiene dos conceptos que me resultan muy interesantes, uno son el de socialización y otro es el de sujeto competente y socialización, de alguna manera que es ese proceso que se hace una persona en un medio y que entonces puede de alguna manera hacerse un sujeto competente, es decir, alguien que sabe moverse en ese medio, que comprende, es casi un lenguaje, ¿no? Pero bueno, y nosotros tenemos una sociedad que es disgregada, y a veces la socialización es distinta, y entonces esas cuestiones no son solo responsabilidad de las personas, sino
es una responsabilidad social de cómo hemos venido, eh, de cómo ha venido funcionando la sociedad argentina. Entonces se ve en una persona, pero no es una responsabilidad de la persona. Y entonces estas situaciones que la habilitan o no a también a reproducir o a renovar la experiencia socializadora. Entonces, bueno, vamos a verlo y quizá me adelanto mucho, pero cada vez que nosotros logramos una inserción laboral de una persona en condiciones sociolaborales desfavorables, que consigue un trabajo registrado en el cual trabaja 3 o 4 años, eso corta con una reproducción y produce un cambio, digamos, en esa persona que va a ser un cambio en el currículum para toda su vida, para toda su vida. Y este es uno de los puntos que me adelanto un poco, pero focales de alguna manera de lo que nosotros tenemos en lo que tenemos que trabajar hoy. Acá me gusta hacer un jueguito, digamos, como para entender un poco mejor esta situación, digamos, de lo que podemos decir el campo de integración, ¿no? De las personas que están integradas y las que no están integradas. Con dos variables que son, por un lado, la calidad de la ocupación de los puestos de trabajo, ¿sí? Digamos, mezclada con esta situación de la ocupación, ocupados, subocupados, desocupados, pero también trabajo de calidad, trabajo de baja calidad, y por otro lado, esta situación sociolaboral eh, favorable o desfavorable que acabo de definir recién, que tiene que ver con la experiencia laboral, con la formación y con cómo la sociedad percibe nuestro tipo social y personal, ¿no? La sociedad se encarna en la figura del selector de personal de una empresa, o el jefe, o el dueño, o lo que sea que dice vos sí, vos no, de alguna manera. Entonces, bueno, claramente nosotros vamos a encontrar un sector de alta integración donde vamos a encontrar las personas que trabajan o tienen un puesto en un trabajo que es de alta calidad, que está registrado, que es un trabajo que forma, que lo mantiene unido al núcleo de trabajo moderno, y que posiblemente muchas de estas personas hayamos venido desde unas situaciones sociolaborales favorables también a esta situación, y entonces reproducimos eso y hay un núcleo integrado. En la otra punta hay un núcleo de baja integración donde se reproduce la situación sociolaboral desfavorable con los trabajos de baja calidad permanentemente. ¿Mm? Y después tenemos lugares digamos, o de transición o de potencial integración, ¿no? Las personas, a ver, si las personas que hemos tenido una historia laboral, donde hemos tenido trabajos de calidad, etcétera, etcétera, nos quedamos desocupados durante un tiempo, seguramente es muy probable que de manera autónoma y por nuestra cuenta y sin mucha intervención del Estado, volvamos a conseguir un trabajo y posiblemente también de calidad. Y entonces a esto lo llamamos de potencial integración, porque estamos dentro de ese mundo. Muy distinto es si no hubiéramos estado dentro de ese segmento. Por otro lado, entonces nosotros tenemos las personas que están en situación sociolaboral desfavorable, a la que, como decía recién, la política pública colabora en que bueno, pueden acceder a un puesto de calidad. Entonces ahí entramos en una zona de transición donde posiblemente algunas de estas personas luego puedan ir accediendo, digamos, a otro espacio de integración. Eh, de alguna manera, entonces, lo que nosotros vemos es que si nosotros hablamos de situaciones de integración, situaciones de desintegración, digo, a ver, no es que tengamos las definiciones absolutamente cerradas, pero bueno, nos parece por lo menos que hay eh, alguna definición que la empleabilidad de alguna manera no permite cerrar del todo y que el concepto de integración y de situación sociolaboral sí. Bueno, les voy a pedir otro segundito. Bueno, entonces, volviendo al concepto nuevamente de integración, eh, por supuesto las estadísticas no miden esto, no hay una forma de medirlo de la misma manera que hay poca información estadística sobre justamente
este perfil laboral de las situaciones. Y que todo este desarrollo, que es un poco abstracto, pero que lo podemos bajar de alguna manera y pensar, digamos, que nosotros tenemos delante un subocupado de estas características, podemos ver en su historia laboral reciente, digo, si ha tenido una participación, si tiene formación, si tiene una participación en el mundo del trabajo formal, si tiene un currículum, si tiene una referencia, eh, si tiene relaciones sociales a través de las cuales puede buscar y conseguir trabajo, o las personas que nosotros en la plataforma, o sea, hoy el portal que nosotros tenemos es un portal de gestión, digamos, para el programa Fomentar, que es distinto de un portal de gestión para las oficinas de empleo. Nosotros en la antigua plataforma, que seguramente en algún momento remozaremos y otra vez utilizaremos para varias cosas, teníamos varias herramientas como para poder eh, de alguna manera que esto es lo valioso de la entrevista que hacían los entrevistadores y poder detectar estas situaciones y poder consignarlas y poder trabajar específicamente y profundizar con estos sectores. Bueno, ya entonces un poco casi llegando al final de esta exposición, volvemos a la pregunta de qué hacer después de haber recorrido estos conceptos que espero que les hayan sido útiles. Eh, entonces yo acá me preguntaba, bueno, ¿para qué hacemos intermediación laboral? Mm, Me la voy a dejar esa pregunta para un poquito más adelante. Eh, y un poco de acuerdo al punto de vista de hoy, mencionar algunos de los desafíos que tenemos y que vemos nosotros desde el punto de vista de esta red y de la política pública en que encarnamos Ministerio de Trabajo y municipios y algunas provincias de este conjunto, lo que nos toca a nosotros, lo que nos toca a mí desde el Ministerio de Trabajo, digamos, una parte de esto, y algunas cuestiones que me parecen, y hemos charlado con el equipo, nos parece importante. Eh, en primer lugar, bueno, ya sabemos, la política de empleo tiene que concentrarse en ámbitos semiurbanos y rurales. Nosotros tenemos muchísimas, la mayoría, yo no hablé de esto todavía, pero tenemos 70 municipios, 80 municipios que tienen el 75% de la población nacional y el resto de los municipios el 25%. Esto es parte de la tensión que tenemos siempre en la política de empleo entre cómo encaramos los problemas donde está concentrada la enorme masa de población, pero cómo hacemos de algo una política efectivamente federal y que llegue, que sea adecuada en cada uno de los lugares de nuestro país, y en ese sentido entendemos que hay varias cosas que se han hecho con las iniciativas del Norte Grande, etcétera, que son muy valiosas, digamos, y en las que creemos que hay que persistir, digamos, y que también desde el punto de vista del Ministerio habría que concentrar también orientar mucho todo lo que estamos haciendo con trabajo independiente y con entramados en todos los ámbitos semiurbanos y urbanos. Eh, Nosotros tenemos que lograr también, me gustaría para que el Ministerio lograr que la red de servicios de empleo sea conocida mucho más por el resto de la Administración Pública Nacional eh, a la hora de la ejecución y del diseño de nuevas políticas, ¿no? A veces nosotros mismos estamos sorprendidos, a veces escuchamos a unos compañeros que por ahí no, o vemos el diseño de algunas políticas que realmente no cuenta o no tiene en cuenta que existe esta red de servicios públicos de empleo, ¿no? Que existe, que funciona, que nosotros sabemos que tiene mejor que nadie, podemos discutir algunas cosas, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, pero que realmente ha demostrado a través del tiempo, y creo que esto va a hablar un poquito después también Ignacio, ha demostrado que ha tenido toda una participación muy importante en la política pública. Eh, bueno, generar ámbitos de justamente de diálogo institucional para el diseño y la articulación de estos programas en general, de que a veces se trazan desde el Estado Nacional, quizá también de algunas provincias, pero también lo que el propio Ministerio hace,
sería muy importante que haya ámbitos de diálogo institucional formales para poder mejorar lo que hacemos entre todos en la red de servicios de empleo, eh, aumentar mucho el conocimiento de la red y los programas con las empresas. Digamos, nosotros todavía estamos en un nivel de conocimiento, creo que se ha disparado mucho en los últimos tiempos, los resultados han cambiado mucho, han mejorado mucho en todo lo que es la relación con empresas. Creo que en su momento he hecho una contribución a ese programa Te Sumo, pero en general, digamos, en estos años tenemos resultados de intermediación, de entrenamiento en el sector privado, de los programas en general muy importantes, pero todavía tenemos mucho para crecer, y en ese mucho para crecer tiene que hacer el Ministerio una parte muy importante, ¿no? Y quizás constituir una herramienta como la que tienen los servicios públicos en Europa, de donde las vacantes, digamos, que se generan en nuestro país estén a disposición, digamos, del servicio público de empleo, digamos, una especie de cuestión más masiva, digamos, ¿no? Nosotros pescamos con caña, ¿no? Vamos empresa por empresa, que es el trabajo que nos toca ahora, pero todavía necesitamos algo quizás que desarrolle las cosas de un lugar eh, más masivo. Y de alguna manera, entonces, de ahí voy a algo que nosotros ya sintetizo mucho sobre el final, en esto de qué es necesario hacer, pero lo sintetizo en este momento porque la idea es que sigamos avanzando sobre esta idea de qué es necesario hacer y cómo hacerlo en el resto de los módulos. Entonces, la verdad que no quería cerrar todo un desarrollo en este momento. Nosotros nos estamos nutriendo, estamos algunos compañeros de la dirección, están participando también del trabajo en las comisiones, más allá de nuestro eh, compañeras de las agencias también, compañeras, compañeros, y nos nutrimos también de todo lo que está sucediendo ahora. Entonces yo no quería cerrar mucho esta etapa, digamos, con algunas falsas conclusiones, por decirlo de alguna manera, pero sí plantear algunos puntos, ¿no? Entonces decía, por un lado, como esto de qué es necesario hacer en la situación argentina del 2023. Entonces, de alguna manera, fortalecer el perfil de asistencia a emprendimientos y entramados en las zonas semiurbanas y rurales. Eh, Esto tiene que ver tanto con quizás un mayor flujo de los programas, pero también con un fortalecimiento técnico muy fuerte de las áreas municipales, digamos, ver de qué manera lo podemos lograr, pero y cómo toda una política de cómo esos emprendimientos se pueden entramar en cada lugar y entramar con los procesos productivos que se van, que vemos que son muy virtuosos y que están desencadenando en la mayoría de las ciudades y nuestros pueblos en todo el país. Aumentar las instancias de formación profesional para la calificación de los trabajadores con perfil general, local y regional, ¿no? Entonces, para lo cual también es muy útil, digamos, que volvamos a reconstruir lo que en un momento quizás fue muy fuerte, que era todo un entramado de formación profesional municipal, que en algunos casos en esta etapa lo hemos logrado reconstituir, en otros sectores no. Digamos, nosotros, este fue o está siendo un periodo de gobierno en el cual el Ministerio de Trabajo tuvo un presupuesto, digamos, que no fue el mismo que tuvimos en otras épocas, ¿no? Y entonces eso tuvo algunas limitaciones, pero entendemos que no hay nada más importante que, digo, en toda la política, como una de las cosas más importantes, la educación y el trabajo, ¿no? Salud, educación y trabajo, vamos ampliando, digamos, peleando por el presupuesto. Y entonces, el perfil general, digamos, nosotros muchas de estas cosas las vamos a ir trabajando después en los demás módulos, ¿no? En el perfil general, es decir, bueno, un trabajador, una trabajadora tiene determinadas cuestiones que tienen que ver con un perfil general del trabajo y que nosotros tenemos a ver, el sistema de oficinas de empleo es receptaria del sistema de educación formal, ¿no? Entonces nosotros recibimos personas que han sido formadas por la escuela primaria o por la escuela secundaria y que en muchos casos ese tipo de educación no termina de definir, digamos, un montón de habilidades para el mundo del trabajo. Hablamos la otra vez con unos compañeros
de algunas ciudades de 7.000, 8.000 habitantes, de lugares más pequeños todavía, digamos, una cantidad de cursos que se vienen en serio para equipar un montón de conocimientos básicos que por ahí la escuela secundaria ha dejado vacantes. Eh, Eso como otro tipo de conocimientos de oficio, diría yo, que conforman a veces a una perspectiva general o de administración, o como lo querramos ver, pero una perspectiva general que hace el mundo del trabajo actual. Además de eso, claro, bueno, cada región, en cada lugar, ustedes saben que se están perfilando cuestiones y nos llegan muchas demandas de nos está faltando una capacitación sobre esto, una capacitación sobre aquello, y que eso no necesariamente a veces responde a las grandes líneas estratégicas nacionales de lo que está sucediendo en el conjunto del país. Así que bueno, esa es otra de las grandes definiciones de localización que nosotros necesitamos sobre la formación profesional. Esto que decía antes, lograr una mayor focalización de la inserción laboral en el segmento de trabajadores de baja integración, ¿no? Es decir, bueno, nosotros no generamos trabajo, nosotros intervenimos en esta situación de la terminación laboral del mundo del trabajo. Y esa intervención, ¿cuál es el valor agregado de esa intervención? ¿No? Y nosotros tenemos, digamos, vamos a hablarlo como si fuéramos un solo pueblo, una sola ciudad en todo el país, y entonces nosotros tenemos 100 puestos de trabajo y tenemos 200 desocupados, por decirlo de manera, o tenemos 50 puestos de trabajo formal al que quieren acceder 100 desocupados. Siempre van a estar sobrando 50. Por más de lo que hagamos nosotros, siempre van a estar sobrando 50. Entonces, ¿para qué hacemos intermediación laboral? Bueno, el sentido de la intermediación laboral, el valor agregado a nuestro trabajo, es en esta rueda donde llegamos al campo de la distribución, de la integración, donde logramos que personas que nunca han accedido a un trabajo registrado de ellos entren por primera vez. Ese es el objetivo, ese es el valor agregado de la intermediación laboral que hacemos con los servicios públicos desde el punto de vista de las y los trabajadores. Entonces, como yo decía antes, esa instancia que va a ser buena persona, seguramente si se desempeña bien, si está todo en plena normalidad, va a trabajar varios años en una fábrica, en un comercio, en una instancia. Eso va a constituir una referencia para muchos sectores en su vida laboral, de la misma manera que para muchos otros ha constituido un título universitario, ¿no? Le va a cambiar para siempre. Eso va a generar una, un, eh, un acceso a las oportunidades distintas. Después, por otro lado, nosotros tenemos que llegar con más y más y más y más creación de puestos de trabajo de calidad. Eso indudablemente. Pero lo que nosotros tenemos que hacer con la intervención laboral es lograr que esos segmentos relegados accedan por primera vez a ese mundo del trabajo. Por una cuestión de igualación social y por una cuestión también, digamos, es esto, desde el punto de vista, digamos, de la política de empleo, ¿no? En una etapa decía, en unas charlas, que el gran empleador siempre es el Estado, pero no por la cantidad de empleados públicos que tiene el Estado, sino porque es quien piensa y quien tiene que pensar el trabajo de las personas, el empleo de las personas, el rumbo del empleo, el perfil de promocionar que las personas, que todos los trabajadores tengan el mejor perfil laboral, digamos, en nuestro país. Y bueno, esa administración de los puestos de trabajo, que siempre implica que mientras no tengamos lo suficiente, unos lo tengan y otros no lo tengan, distribuye que no sean siempre los mismos lo que hacen, que haya una rotación, digamos, y que sectores que nunca han llegado. Ese es el sentido de la intermediación laboral. Ese es el sentido de que nosotros tengamos problemas como el PIB, que pone un aporte para que determinados sectores sean integrados. Y bueno, el último punto es adecuar las instancias de atención y orientación para los trabajadores de baja integración. Esto es algo que todavía tenemos mucho, digamos, en todo lo que hemos elaborado y en lo que está en elaboración tenemos mucho para incorporar. Esperamos tener ahí unos especialistas acá en la capacitación que nos van a tratar de dar algunos aportes teóricos al respecto, y nosotros también trataremos de trabajar en tener mejores herramientas al alcance de las oficinas, digamos, para de alguna manera que
que todos tengamos mejores herramientas concretas a la hora de atender y de orientar a estas personas y de ponerlas dentro de esto, no en un circuito mecánico, digamos, yo no creo en la trayectoria mecánica, digamos, en la vida laboral, pero sí dentro de un marco de contención técnico, digamos, dentro de los servicios públicos, como para colaborar en que a través del trabajo independiente, un trabajo independiente sustentable, o a través de la oportunidad de trabajo, eh, puedan avanzar en esta cuestión de la integración. Y bueno, termino, no sé si se hizo largo, pero termino un poco con esta última fotita, que me da un power de otra de muchos años atrás, pero donde algunas cuestiones siguen siendo todavía similares. Eh, y bueno, nosotros hoy, digo, uno de los ejes que tenemos como Servicios Públicos de Empleo es abarcar una cobertura poblacional razonable, es decir, nunca nos propusimos hacer una política boutique, y creo que eso es lo que está sucediendo hoy, digamos, atendemos cientos de miles de personas más allá de lo que está consignado en el nuevo portal. Nosotros tenemos informaciones, en muchos casos hacemos muestras con muchas oficinas y sabemos que hay mucho trabajo más allá de estar en el fomentar y en el portal, y entonces tenemos una cobertura que es muy, muy importante. Y de alguna manera, bueno, readecuar, es un poco lo que yo decía recién, los servicios, seguir siempre en esta readecuación para focalizar lo máximo posible lo máximo posible en estos sectores de baja integración. Que vuelvo un puntito a los servicios públicos del mundo, digamos, donde ustedes se podrían encontrar con funcionarios quizá del servicio público inglés o el francés, donde le van a decir que ellos les dan mucho mayor atención a las empresas que colaboran con ellos en esos sectores que están en los últimos meses, que para ellos es un horror, digamos, pero hay empresas que colaboran con ellos en eso, a las empresas que no colaboran con ellos, ¿no? Entonces, esta focalización para nosotros también es, de alguna manera, bueno, estas empresas que están dispuestas que son muchas ya, porque entienden que lo que hacemos está bien hecho y funciona, digamos, en esta inserción laboral de los sectores que menos integración tienen. Y de alguna manera esto, ¿qué nos implica para el servicio público? Bueno, una mayor profesionalización, siempre mejores capacidades que las que todos tenemos, o sea, no solamente los agentes de oficina, nosotros en nuestro papel, los compañeros de las compañeras de las agencias territoriales que asisten a las oficinas, una mayor profesionalización para atender estos problemas y más tiempo, y más tiempo. Eso significa en algunos casos equipos más amplios, ¿no? El tiempo que se le da a un desocupado, una desocupada, una subocupada, me corrijo, eh, que necesita estas cosas, eh, es mayor, porque necesitamos talleres, porque necesitamos entrevistas, porque necesitamos seguimiento, porque necesitamos darle ánimo, una cantidad de cosas, que al otro sector, digamos, donde simplemente con algunas informaciones están. Así que bueno, espero que no haya sido muy largo, que no haya sido muy denso, no llegué a pegar una fotito ahí que implicaba todo un embrollo, así como hacer un chiste final, pero bueno, espero que eso ha sido claro. La idea es un poco como dice ahí, en los próximos módulos avanzaremos sobre algunas estrategias de trabajo con personas, de trabajo con empresas, con los emprendimientos. Eh, y bueno, también decirles que, bueno, ahora sigue Ignacio un poco con la clase, pero también decirles que, bueno, que nosotros mucho de lo que hacemos y transmitimos tiene que ver con el trabajo continuo que hacemos de contacto con ustedes, ¿no? Nosotros la verdad es que el precio no aprendemos, no hay acá una universidad de servicio de empleo. Nosotros pensamos cosas, pero pensamos con las cosas que piensan ustedes. Y tenemos casos de los estudiantes que trabajan muy, 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 muy concienzudamente y muy bien, que nos nutren como para socializar esto, y un poco la idea, si lo llevamos a poblaciones regionales, que también muchos compañeros y compañeras de oficina de empleo participen dando alguna visión al respecto. Así que bueno, muchas gracias, nos seguimos viendo, sigue Ignacio ahora en el próximo video, y bueno, les agradezco a todos
la atención. Acá ya son las 6:30 de la tarde. Les mando un abrazo grande para todos.